Estamos en vivo. Muy buenas tardes con todos y todos ustedes. Un gusto saludarles de FENADIP. Y continuando con nuestros podcasts sobre la Ley Orgánica de Atención a Personas con Discapacidad. Será Paul Quinchima quien nos acompaña, abogado, y a Roberto Changoliza quien nos acompaña también, como siempre, en nuestras interpretaciones de lengua de señas ecuatoriana. Bueno, siempre indicando que nos reservamos el tema de las preguntas que vayan con referencia al tema que estamos tratando y no a preguntas que pueden ser ofensivas tanto para los expositores como para quien modera. Creemos que es importantísimo rescatar que diferentes preguntas que nos han ido llegando por medio de nuestro correo electrónico van siendo tomadas en cuenta y en consideración para una propuesta de reglamento que se sigue construyendo, que en definitiva hay que ir viendo que empate con la normativa que existente y mucho más ahora con la unificación de los ministerios. Al tener una unificación de los ministerios hay que ver cómo lo van a asumir las competencias directamente cada uno de ellos. Recordemos que, por ejemplo, el tema que íbamos a tomar ahora, que era cultura, deporte, recreación y turismo, va vinculado, el Ministerio de Turismo pasa al Ministerio de Educación o de Obras Públicas, ¿no? Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, el de Turismo, no me recuerdo, no pasa, pero el que sí pasa es el de Cultura, pasa a Educación. El de Turismo, no me recuerdo si se unifica o queda individual. Pero ¿qué es lo importante aquí? Es analizar en el contexto del reglamento cómo va a ir fusionándose la propuesta del Ejecutivo para poder ejecutar. Hay algo importante dentro de las preguntas que a veces no se entienden o tal vez no se comprenda, es que la Ley Orgánica de Discapacidades fue emitida como norma jurídica por parte del Legislativo. ¿Qué significa? Que los asambleístas, por medio de la comisión permanente que estaba indicada, que es la Comisión de Garantías Constitucionales, prepararon los informes directamente para justamente emitir esta ley. ¿Qué significaba como compromiso de la comisión? El invitar a los actores, tanto sociales, que tuvieron algunos encuentros con los actores de la sociedad civil, como también a las instancias públicas, IES, ministerios, secretarías, técnicas. Hablemos también de que estuvieron presentes algunas instituciones que van con relación a la transversalización del ámbito de la discapacidad. Lógicamente esto permite construir una ley y quien emite la ley es la Asamblea Nacional. O sea, ya está emitida la ley y ante esto, ley también hubo justamente, no unos reparos, sino hablamos de un veto parcial que es por parte de la presidencia, basado principalmente en el tema de seguridad social, que era un tema muy complicado, realmente por no tener la actualización, les llaman los informes técnicos de viabilidad del IES y los actuariales, ¿no? Los informes actuariales. Y había una pregunta de un compañero de Joya de los Hachas, que principalmente él comunicaba y decía que por qué no se pone 52 años o un límite de edad para poderse jubilar. Y en eso era complicado porque justamente cuando se hace ese veto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el que indica que no se puede dar el procedimiento directamente, y la Corte Constitucional también se pronuncia y hace hasta un reclamo a la Asamblea donde le hace una observación y le dice que debe analizar bien cuando se emite una ley que implica todo lo que es presupuesto general del Estado y también de la seguridad social. Lógicamente, pero para aclarar en el punto, lo que establece es las aportaciones necesarias sin límite de edad. ¿Qué significa? Que ese sí es una medida de acción afirmativa en definitiva, porque lo que te hace es que si estuviste aportando desde muy joven, capaz que tienes a los 50 años ya podrías estar tranquilamente jubilado, que en otro caso debería cumplir los 60 para tener una jubilación que es puede ser por invalidez en este caso, o por edad, que también es la que se toma en cuenta. Así que lo que se hizo es esta normativa, y no es que podemos reformar la ley en este momento. Creo que es importante rescatar, ver el reglamento, lo que diga, y luego de eso ver si es que un proceso hay que hacer una propuesta seguramente de ajustes, que podría presentarse una propuesta a la Asamblea que se tome en cuenta
algunas cosas como el correctivo que tiene que hacer la Asamblea de la Fe de Ratas, que hay que corregir sobre un artículo que indica dónde se encuentra la ley de discapacidad, sobre dónde se encuentran las medidas de acción afirmativa. Eso queríamos aclararlo, es que nos sigan haciendo sus preguntas y siempre estaremos dispuestos para comunicarles con ustedes. Bueno, vamos al derecho a la cultura primero, Paul. ¿Cómo vamos viendo ahí dentro del articulado, ¿no? Principalmente, ¿qué te trata de ubicar en el tema cultural principalmente? Sí, bueno, buenas tardes con todos. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Y el día de hoy, como mencionó el señor Javier, hablaremos sobre cultura, deporte, recreación y turismo. El enfoque de cultura en la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad se está enfocando en la accesibilidad como eje transversal, como inclusión y equidad. Es decir, que ya no tenemos a las personas con discapacidad como meros espectadores del arte, sino pasan a ser unos productores de arte para que todo lo que se produzca a nivel cultural cuente con los subtítulos, audiodescripciones, lengua de señas y demás recursos que permitan a las personas con discapacidad poder acceder a este derecho a la cultura. En ese sentido también se alinea con el artículo 30 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida cultural. Y este es un gran avance porque, como les digo, ya pasa de ser un mero espectador la persona con discapacidad y ya viene a ser un productor de arte. De esa forma garantizamos el acceso a la cultura de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, sea a nivel de las gobierno nacional o hablemos de los GATS provinciales, que ellos también tienen que desarrollar sus programas para que permitan a las personas con discapacidad este acceso. Bueno, en ese sentido, sobre cultura. Bueno, en cultura principalmente lo que vamos viendo, el Ministerio de Cultura hace años realizó el levantamiento de una información de artistas, de pintores, de escritores, que tiene una base de datos, si no más me recuerdo, de 800 personas que están a nivel nacional que se inscribieron. Esa era una parte de un proceso que se construyó hace años principalmente para lograr que puedan tener una participación dentro de, podríamos decir, de un evento cultural, de una exposición que se pueda organizar. Por ejemplo, que se organice una exposición de pintores, por ejemplo, pintores artísticos, que puedan incluirse personas con discapacidad en sus exposiciones, que tengan un espacio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el arte y la cultura de los mimos, por ejemplo, que puede hacerse con personas con discapacidad auditiva, que muchas veces han representado obras interesantes, que te invitan justamente a reflexionar y reaccionar en esos temas. Además de que te implica también el hecho de poder ver la autodescripción, que es una de las partes importantes, como también la lectura de caracteres dentro de las obras, ¿no? Y en la televisión directamente es lo que nos pasa, es que en realidad no todos los programas tienen, bueno, digamos que en su mayoría, solo los noticieros y de ciertos horarios tienen la interpretación de lengua de señas ecuatoriana. No no podríamos decir lo mismo en cultura, por ejemplo, de pronto en alguna exposición cultural que pase por la televisión o algún tipo de evento cultural que tenga interpretación de lengua de señas, por ejemplo, ¿no? O descripción. Entonces yo creo que en eso hay que ir alcanzando y promoviendo directamente dentro del reglamento que se pueda dar cumplimiento a este tipo de actividades. Ahora, los gobiernos autónomos descentralizados tienen también esas obligaciones, porque además casi en su mayoría los municipios tienen un departamento de cultura, ¿sí? Lógicamente es de coordinar las relaciones que haya en este caso, que pasó al Ministerio de Cultura, pasó al Ministerio de Educación. Mucho más es importante ver que el Ministerio de Educación puede hacer un trabajo importantísimo de la educación por medio del arte y la cultura también, y fomentar la plena inclusión que se trabaja en el ámbito educacional, o sea, la inclusión educativa, fomentando también el tema de la cultura, que es una parte primordial. Y eso le invitamos siempre al ministerio, que vaya abriendo esos espacios y que los municipios también. Nosotros estamos organizando un evento
a finales del mes de noviembre la Federación, que es una danza libre de personas con discapacidad, donde están compañeros de cerca de 18 provincias con cerca de 24 o 25 representaciones artísticas, donde vamos a hacer en la ciudad de Bahía de Caracas por 150 años de su fundación, que va a apoyar el Consejo Provincial y el municipio de Bahía de Caracas. Y hemos mantenido una reunión la semana pasada y, por ejemplo, ahí el municipio está fomentando la cultura y el Consejo Provincial también. Esa es la manera en que podemos impulsar este tipo de programas que fomenten, y les invitamos a la empresa privada que se una a este tipo de actividades, apoyando, auspiciando con un trofeo, con un premio, para los que se movilizan de provincias, conseguir el apoyo del transporte o de otro tipo de recursos que permita que las personas puedan incentivarse y motivarse. En muchos casos los grupos por ejemplo, que hacen danzas de nuestra federación, lo que vemos es que los uniformes que tienen ellos, no hablemos de uniformes, sino de vestimentas, que hemos hecho danzas folclóricas, han sido apoyados por muchas veces los municipios o las prefecturas. Así que hasta ahí tenemos ese espacio en lo que es cultura, ¿no es cierto? Claro, es que justamente esto lo que menciona, el involucrarse, sean los GATS provinciales, los GATS seccionales de los municipios, es bueno porque fomentar la cultura de las personas con discapacidad ya no solo constituye el acceso, es decir, permite que una persona con discapacidad acceda a un museo. Pero claro, accede al museo pero no tiene la descripción, no tiene un guía en lengua de señas que le permita acceder a este conocimiento, a la cultura cuando se ingresa a estos museos. Y es algo muy bueno que se puede articular a través de los GATS, y es por eso que la misma ley establece que el ente rector encargado de cultura deberá articular las políticas públicas concernientes con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, con la finalidad de alcanzar esto, el acceso a la cultura de las personas con discapacidad. Exactamente. Ahí creo que caeríamos ese punto que es vital. Yo sí creo que la cultura puede ayudar mucho a la rehabilitación de las personas con discapacidad también, y su plena participación. Ya tuvimos alguna vez, me recuerdo, ¿cómo se llamaba? Lo que hicieron los chicos con síndrome de Down hace muchos años. El proyecto, ¿cómo era? No me recuerdo. Ay, se me olvidó. Pero era una representación artística que fue muy famosa, que hizo la Fundación El Triángulo, que se llamaba, de teatro. Entonces, por ejemplo, esa fue una representación muy interesante. Después vinieron otros y se ha visto, ¿no? Recuerden que hemos tenido aquí a amigos nuestros que se dedican al teatro y la cultura, que ha sido importantísimo. Así que les invitamos para eso. Pero bueno, pasemos del derecho al deporte, que esta es una parte primordial. Hay que diferenciar deporte y recreación. Marea. Ajá, Marea era una, sí. pero antes había otra, mucho más grande, no me acuerdo, que fue la más grande. Marea fue la segunda producción del Triángulo, si no me equivoco, pero hubo antes una anterior. Pero Sueños. Esa fue la primera. Claro, Sueños, y después fue Marea, ¿no? Sueños, por ejemplo, fue una obra muy bonita que se presentó y fue algo impactante porque realmente hizo reflexionar en varias provincias del país, y parece que eso va pegando justamente que las personas vayan motivándose. Además, no solo la familia, sino las personas con discapacidad, encontrar una oportunidad. El deporte y recreación, deporte regular, deporte de alto rendimiento y recreación, que son otras cosas. Sí, justamente la ley se desarrolla en deporte adaptado y deporte paralímpico. Establece la creación de los comités paralímpicos, de equipos paralímpicos en la cual participen también personas sin discapacidad, pero las personas sin discapacidad en condición de ayudantes de las personas con discapacidad. De esta forma veríamos una real inclusión dentro de estos, del deporte paralímpico o del deporte adaptado. Asimismo, se estableció que se deben crear infraestructuras accesibles, y otra vez menciona a los GATS. Vemos muy pocos parques inclusivos aquí, sí, donde las personas con discapacidad o los niños con discapacidad puedan acceder a estos parques en condiciones de igualdad, que les permitan poder acceder a un deporte adaptado. Son muy pocos los GATS que han aplicado este sistema de accesibilidad a los parques, que permita a los niños acceder a un deporte.
Entonces son muy pocos. Y con con la ley orgánica de personas con discapacidad se está reforzando esto. Entonces hay que trabajar en políticas públicas que permitan también este derecho al acceso al deporte. Ahora, si hablamos de deporte, estamos hablando, por ejemplo, fútbol, de personas con amputación de miembros inferiores, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es una actividad deportiva. Hablemos la bocha, que es un deporte para la discapacidad intelectual y la discapacidad severa, que va vinculada ahí hasta las cuadriplegias para jugar la bocha, que es deslizamiento de una pelota específica en una especie de como un tobogancito que baja, algo así, que es la bocha, por ejemplo. Ese es deporte. Deporte es el fútbol de personas no videntes o personas ciegas, con el balón con su sonaja para poder identificar. Y una infinidad de actividades deportivas que son reconocidas dentro del ámbito deportivo. Hay que diferenciar eso como ámbito deportivo, pero tú tenías razón cuando hablamos del ámbito recreativo. Ahí en el ámbito recreativo podemos ver una infinidad de actividades que podrías hacer en montaña. Puedes hacer andinismo, puedes hacer también catamarán, puedes hacer, ¿qué más podrías hacer? Bicicleta. Catamarán es el que haces en el agua, ¿sí? Que estás como un botecito así, que te sientan y puedes ir remando, si es que depende de la discapacidad que tengas. Puedes hacer catamarán, sí, ya me hiciste dudar, pero sí, creo que es catamarán. Hay otras como el básquet en silla de ruedas, ese es un deporte, pero es recreativo también, por ejemplo, ¿no? El tenis en silla de ruedas, el tenis de personas con discapacidad, es muy, muy fuerte también, pero principalmente el tenis se hace hasta de élite, y hay que diferenciar ahí los tipos de deportes que puedes hacer, ¿no? Pero que es importante aquí también rescatar, por ejemplo, a veces hay una confusión de lo que es olimpiadas especiales y lo que es el deporte élite, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace el deporte que hace un programa precioso que lo tienen, que es muy bonito porque olimpiadas especiales participas en olimpiadas internacionales a nivel del mundo y se ve nuestra representación, se ha conseguido de Ecuador muchísimas medallas con Héctor Cueva, que lidera este proceso durante muchos años. Además de eso hacen obras de infraestructura, construyen escuelas que permiten la integración educativa, y ellos, por ejemplo, hacen de deporte, pero también tienen, dentro de sus deportes tienen también de ahí que pasan al otro segmento, que son los de élite, que son para los paralímpicos. Y ahí tenemos que observar directamente que en los paralímpicos en cambio se maneja desde otro punto de vista. Ahí en los paralímpicos manejamos las federaciones nacionales deportivas, donde integran los clubes deportivos de las diferentes provincias y en las diferentes áreas que son tanto para los físicos, auditivos, visuales, intelectuales, psicosociales, donde intervienen ya preparándose de otra manera, que es alto rendimiento, ya tienen una preparación, reciben hasta también beneficios económicos, no son beneficios, derechos económicos por su participación y hasta cuando ganan premios. Hemos visto que últimamente en los Paralímpicos han recibido compañeras que han desarrollado y han sido premiadas por sus medallas de oro o de plata y se les ha entregado hasta viviendas por su participación. Entonces, que quede bien claro que tú vas separando lo que es recreación, lo que es el deporte y lo que es el deporte de élite, ¿no? Principalmente el de élite que ese ya es de mucho más fuerza, de mucho más trabajo, de mucho más tiempo de entrenamiento. Pero ¿qué debemos garantizar? Que son los entrenadores, que se garantice la preparación. Y lo que tú decías en los recreativos, los parques, es verdad. Hay parques que se han ido adecuando. El Mirubi construía parques accesibles. Recientemente se ha inaugurado otro parque. Y la infraestructura y el compromiso de los municipios. Oigan, señores alcaldes y señores prefectos, no es problema adecuar el medio físico en los parques. Es importantísimo hacerlo, es sencillo, no es complicado, ahorras hasta materiales. Los juegos pueden ser inclusivos y no necesitas complicarte mucho en la infraestructura, sino una buena asesoría que les permitan dar para que se pueda cumplir ese objetivo. Y el Ministerio de Deporte también tiene una dirección de deporte adaptado, si no me equivoco, que es el nombre, donde uno puede derivarse a la información y que le pueda ayudar
para poder hacer proyectos o presentar algún tipo de trabajo. ¿Qué más tendrías vos ahí por aportarnos? Algo bueno también que cabe recalcar, como hablábamos del derecho al deporte, no olvidemos que en el artículo, justamente en el artículo 96 de importación de bienes, también se incluyó estos implementos deportivos que ¿Qué es se lo que te requieran para pide más personas bien? Ahí sí te da una lista también, creo, si no me equivoco. Sí, pero centrándonos básicamente en el deporte, le permite la importación de equipos, materiales y ayudas técnicas especialmente diseñadas y adaptadas para ser usadas por personas con discapacidad en el deporte. Equipos, ayudas técnicas y mecanismos de museos, bibliotecas y espacios patrimoniales para ser adaptados a estos espacios y de uso exclusivo para personas con discapacidad. Con esta importación de bienes que está establecido en el artículo 96, número 9, los municipios, el mismo Ministerio de Cultura o el ministerio que actualmente se haya fusionado, deberían aplicar esto para poder adaptar los museos, adaptar los lugares donde las personas van por cultura, poder realizar procesos o por lo menos enseñarle los mecanismos de los procesos de importación a las personas en tema de deporte. ¿Qué necesitan para hacer un deporte adaptado? Hablemos de un sinnúmero de artículos que ellos podrían importar para poder desarrollar su derecho al deporte y de esa forma garantizar lo establecido en el artículo 47, que es que el Estado garantice el deporte, la educación física y recreación de las personas con discapacidad. Asimismo lo establece a los GATS. Este artículo permite una buena articulación entre el ministerio que vaya a asumir el tema deportivo con los GATS, educación y poder garantizar este derecho de que las personas con discapacidad accedan al derecho al deporte. Porque recordemos que acceder al derecho al deporte también te garantiza tu derecho a la salud. Porque un cuerpo ejercitado te mantiene sano. Entonces, vámoslo viendo desde las diferentes perspectivas de acceder al deporte, acceder a una recreación, te garantiza el acceso a otros derechos, como es el derecho a la salud que mencionaba. Y algo importante de lo que tú citabas hace un ratito, justo dice que para la creación de los clubes deportivos de deporte adaptado paralímpico se cumplirán con los requisitos generales específicos ordenados entre el ente rector planificador del deporte, educación física y recreación. El Ministerio de Deporte pasa educación. Básicamente se manejaría por ahí. Sería uno solo, ¿no es cierto? Tendrían que adaptar. ¿Asume cultura y educación o no? Me parece que solo asumía el tema de cultura. Podemos revisarle también. Porque sería el de deporte, no sé si queda solo, pero el que sí sé que pasaba era el de cultura, si pasa el de educación, que tengo la certeza, ¿no? Pero hay algo importante. Dice, los clubes de deporte adaptado o paralímpico están orientados a la práctica del deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad. Se integrarán respetando el tipo de discapacidad y se permitirán también la integración de personas sin discapacidad que cumplan con las funciones de ayudantes o auxiliares de las y de deportistas con discapacidad. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que el club no queda solo para personas con discapacidad en caso del deporte adaptado o del paralímpico. Pueden estar personas sin discapacidad para que den el apoyo y la asistencia necesaria. Entonces, ahí hablamos de una plena inclusión, ¿no? Y creo, no sé si nos queda algo más aquí del deporte, no sé si es que tienes, bueno, las federaciones, que ya les comentamos, que son los clubes, y ya las federaciones pueden estar participando en una infinidad de clubes, los que vengan, que puedan calificar de acuerdo a lo que les califica sus estatutos de los clubes y les permite, ¿no? A ver, según el diario Primicias, dice el Ministerio de Educación se une con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el Ministerio del Deporte y la Secretaría de Educación Superior. Todos esos tres va a abarcar el Ministerio de Educación. O sea, educación abarca. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio del Deporte y la Secretaría de Educación Superior. La CENESID, mi madre, eso va a estar grandísimo. Un superministerio. Un superministerio, claro, porque tiene competencias de rectores el único rector de política pública en este caso sería el de educación. El de educación. Abarcando estos tres temas. Abarcando los cuatro temas: educación, deporte, cultura. Deporte, cultura y
Turismo también ¿No? está ahí. No, turismo se une con otro ministerio, ya les digo. Claro, entonces ahí estaríamos viendo que eso tendrían que ver cómo van a ir haciendo en la práctica las competencias que asumirán. Me imagino que habrá viceministerios para poder tener una coordinación y de ahí las direcciones que se deberían mantener para transversalizar la política pública en discapacidad. El Ministerio de Turismo se fusiona con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Claro, entonces ahí está metido, entonces ellos pasan al otro lado. Bueno, que es interesante porque la inversión externa por medio del turismo es un factor de crecimiento y desarrollo. Puede ser interesante a ver qué se puede lograr ahí, ¿no? Sí, justamente es eso, la fusión de ministerios, conforme lo han detallado, es para optimizar y ver de qué forma algunos ministerios pueden sobresalir. Ahora sí vamos a un tema que es importantísimo, que es vital y creo que principalmente para todo el mundo sobre el turismo. Muchas personas hablamos de turismo, decimos turismo, ok. ¿Qué realmente tenemos que nos beneficie, nos apoye y nos impulse? Todas las personas tienen posibilidades de hacer turismo en el país, todas las personas tienen accesibilidad, todas las personas tienen los recursos económicos para poder llegar a hacer un turismo inclusivo, principalmente, y cuáles son los financiamientos. ¿Qué nos dice la norma ahora, Paul? Bueno, en turismo accesible tenemos un solo artículo que nos establece que los circuitos turísticos o todos los lugares turísticos que estén controlados por los GATS deben cumplir con parámetros de accesibilidad al medio físico, un diseño universal, comunicación, información y transporte accesible. Es decir, que tiene que ser accesible totalmente los lugares turísticos para las personas con discapacidad. Es decir, si un centro turístico debe implementar braille en la señalética, intérprete en lengua de señas para las cuestiones de sus guías turísticos. Todo esto lo debe aplicar los GATS, haciéndole un seguimiento a estos circuitos turísticos, viéndoles de que sean accesibles desde el transporte hasta la atención y la permanencia dentro del lugar turístico. Ahora, al hablar, hablemos de que podríamos tener acceso al turismo. Primero es la movilización, el transporte. En este caso, el transporte estaba a cargo de los permisos para el transporte turístico hecho por la Agencia Nacional de Tránsito. Pero cuando tiene la autonomía, no sé si ahí sí tendríamos que investigar un poquito, la autonomía de los municipios que tienen el transporte como competencia, no sé si ellos aprobarían ahí el sistema de transporte de turismo o solo la Agencia Nacional de Tránsito aplica solo la certificación y el permiso concebido para que pueda hacer este tipo de transporte. Adaptado, por supuesto. Justamente al ser, si hablamos de turismo dentro del cantón, básicamente vendría a ser competencia del municipio. Pero si hablamos de turismo fuera del cantón, ya entra a conocer actualmente la Agencia Nacional de Tránsito. En corredores interprovinciales, todo eso es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito. Sería muy bueno ver cómo se va a aplicar este derecho a través de una política pública que se dé seguimiento al tema de la aplicación de la accesibilidad en todo su entorno. En este momento hablando específicamente al transporte. A ver si las instituciones que brindan servicios deberían incluir dentro de ello el transporte hasta sus centros. Hasta los centros turísticos, porque aquí habría que ver algo vital. A ver, tú tienes un sistema turístico interno, por ejemplo el de Quito, lo maneja el municipio con Quito, ¿no es cierto? Sí. Con Quito, ¿sí? Ellos son los que manejan directamente, podríamos decir, al turismo de Quito y que hace su recorrido. Quito Turismo. Claro, pero Quito Turismo, no sé, dentro de sus contextos para llegar a los sitios turísticos debería exigir que, por ejemplo, las agencias de turismo que están registrados o que se registren, al menos tengan adecuaciones o adaptaciones dependiendo del recorrido también. Claro. Porque habría que ver que en Quito, bueno, Quito está cerca, tiene la mitad del mundo, bueno, tiene una infinidad de sitios para conocer. Y a mí me parece súper chévere, por ejemplo, que el Quito sea ya peatonal, el centro histórico, ¿no? Por ejemplo, es bonito porque uno puede ir el fin de semana
y no tenía que estar ahí viendo que no le pise el bus que pasaba por la García Moreno o por cualquiera de esas calles. Y lo mismo pasa en muchas provincias y en muchos cantones, en las capitales principalmente de los cantones. Entonces, ¿qué estamos logrando por parte de la Agencia Nacional de Tránsito de la exigibilidad de las reservas de los puestos que deben tener el transporte público? Que sí está en la ley de discapacidad, que te está indicando, creo, 4 puestos. No establece específicamente. En el reglamento anterior se establecía el tema de los puestos en tema de que todo transporte público debe tener asientos preferenciales para personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas, adultos mayores. En la ley no se especifica nada realmente. Esperemos que en el reglamento se pueda establecer asientos preferenciales. Pero nosotros sí pusimos en el reglamento, creo que sí tenemos puesto principalmente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de turismo hay que ver muchos factores, ¿no? Y uno de los temas más complicados, por ejemplo, es la accesibilidad al medio físico de baterías sanitarias, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hay lesiones medulares, en este caso silla de ruedas, que usamos algunas personas, los adultos mayores, y los baños en los restaurantes o los prestadores de servicio en realidad no toman en cuenta ni en consideración. Y eso es uno de los problemas más graves que tomamos en cuenta y que vemos que nos falta en el turismo. Por ejemplo, los hoteles, hablemos de 3, 4 o 5 estrellas, si tienen adecuaciones de habitaciones adaptadas para personas con discapacidad. Pero voy a ser un poco más crudo, como decir, el hospedaje para los mochileros, por ejemplo, o que tenga un menos costo, que son residenciales, hostales, que pueden dar el servicio más barato para una persona con discapacidad, porque no todos tienen una condición económica para ir a un hotel de 3, 4 o 5 estrellas, ¿no? Entonces, pero hay personas que desean hacer turismo y no encuentran ese hospedaje deseado, que es importante que todos los prestadores de servicio escuchen esto y lo vayan viendo, de que nos puedan ayudar a que la accesibilidad con diseño universal vaya permitiendo que pueda llegar la gente ahí, que pueda llegar sin ningún problema, ningún impedimento. Entonces yo creo que eso es una parte primordial. Creo que es importante fomentar, yo diría, los guías de turismo que conozcan de la discapacidad, del ámbito de la discapacidad, para que presten una atención de vida, una orientación de vida. Ya hizo el municipio de Quito algún rato las capacitaciones para los guías de turismo. Creo que las demás provincias sí necesitan fomentar ese tipo de turismo. Creo que es importante que las universidades apoyen, las que tienen facultades de turismo, apoyen en transversalizar el ámbito de la discapacidad en su programa educacional o de capacitación, principalmente con accesibilidad, información, accesibilidad a la comunicación, señalética. Recordemos que tenemos cerca de 42 normas que regulan hasta también dentro de esas el turismo y la accesibilidad al medio físico. Entonces, lo que vemos en esta cabeza es un artículo, pero es muy chiquito. O sea, le falta un montón para poder desagregar, y creo que el reglamento de sus políticas públicas son interesantes. Nosotros tenemos una guía de turismo que está ahí como turismo accesible, que pueden ver hoteles, cafeterías, un poco de rutas, cosas que hemos ido incorporando y que vamos a seguir incorporando, que estamos trabajando en eso. Pero lo bonito es que ya vas a tener una app también para poder llegar fácilmente por medio de tu celular. Y yo creo que sí hay que tomar en cuenta en eso. Y creemos que la guía de turismo de atención al turista de discapacidad, que se hizo con el Consejo Nacional para la Igualdad, el Ministerio de Turismo y FENEDIP, muy pronto estará listo y se podrá hacer un curso virtual para los prestadores de servicios, para que conozcan, para que se puedan conectar con el turismo. El turismo es algo súper interesante. ¿Quién lo disfruta? Y yo creo que podemos ir avanzando. Nosotros les tendremos una sorpresa muy pronto de algo muy interesante que está construyendo FENEDIP en el tema de turismo accesible. Claro, es que justamente como lo menciona, la capacitación, la guía que se tiene, permite a las personas conocer cómo debe ser un buen trato hacia las personas con discapacidad, cómo te debes comunicar hacia una persona con discapacidad, qué necesitas saber, y de esa forma lograr una inclusión. Aunque ustedes no lo crean, irnos en este momento al centro, ya estamos haciendo turismo. Por más chiquito que sea el viaje, es turismo. Y si una persona sabe cómo tratar a una persona con discapacidad, créanme que las personas van a volver.
Las personas van a volver a ese lugar porque tienen un buen trato hacia las personas con y sin discapacidad. Algo importante que también hay que mencionar, bueno, digamos que estaría entrelazado al tema de turismo y como hablábamos de transporte, es que las operadoras de transporte anteriormente, no sé si conocían ustedes de muchas quejas, que las operadoras de transporte, para darte a ti el 50% de descuento, tenías que acercarte directamente a la boletería porque en línea no podías hacer. Más falta en las compañías de aviación. Exacto. No podías acercarte, no ahí podías es del hacer la 25. compra. En rutas internacionales Así del es. 25, en rutas nacionales del 50%. La ley establece de que las compañías que brindan servicios de transporte, sea marítimo, fluvial, aéreo, deben establecer a través de sus plataformas virtuales que venden tickets también el acceso a las personas con discapacidad para que puedan adquirir, porque era algo ilógico. Una persona con discapacidad física que por sí ya tiene una cierta restricción a movilizarse, le decían, no, para que usted adquiera su pasaje tiene que acercarse al counter para yo poder adquirir el boleto, poderle dar el boleto con el 50%. Desde ahí ya veníamos una restricción al turismo porque ya tenías que acercarte sí o sí allá. Ahora la ley lo implementa de que deben adaptar sus páginas web que hacen la venta de tickets para que se pueda vender a las personas con discapacidad. Muchos dirán, va a ser imposible. Si se construye una buena política pública y se piensa desde la solución, se va a lograr esto. Se va a lograr esto. Ahora, Paul, quedaríamos ahí en el tema del turismo. Podríamos estar cerrando, ¿no es cierto? Es muy pequeñito el tema. Creo que es importante desagregar, pedirle ahí sí al Ministerio de Turismo que se ha hecho un buen trabajo. Creemos que el Ministerio de Turismo ha venido haciendo cosas interesantes. Creemos que las cosas que se van logrando como turismo, Ecuador es un país turístico para mi manera de ver. Es un país que va cerquita a la costa, a la Amazonía. Estás en 3-4 horas exagerado, estás en la nieve en 2 horas. Sí, es una belleza, ¿no? O sea, realmente nuestro país es privilegiado. Lógicamente tenemos 258.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, del área territorial. Entonces es un país pequeñito, o sea, no es un país extenso, es un país pequeño. Tenemos esa potencia turística que es de la Amazonía, por ejemplo. Nosotros esperamos también concluir allá unos procesos interesantes, porque sí le falta accesibilidad a Galápagos, le falta mucho en accesibilidad. Hoteles accesibles es más difícil encontrar. Yo sé que es un poco costoso el hospedaje en Galápagos, pero se vuelve interesante porque es un reto que hemos conversado seguramente con algunos alcaldes de allá que quieren impulsar algunas cosas y que se vaya llegando en las épocas precisas, porque además es uno de las Islas Galápagos, es algo de las maravillas del mundo que están ahí, ¿no? Que están plasmadas, que es algo hermoso y que realmente hemos tenido la oportunidad de visitarlas por algunas circunstancias de trabajo, pero es muy bonito, se disfruta, la gente es muy cálida, la gente trata bien, la gente es lo importante de ir a un sitio turístico y que debemos aprender los ecuatorianos es el trato, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno va a un almacén aquí, de pronto pide algo que está arriba y dice, ¿va a comprar o no va a comprar? Si no, no le bajo, ¿sí? O sea, o te tiene, ¿qué quiere? ¿Qué se le ofrece? O sea, vos vas a Colombia y le dices, le bajas todo el ropero y solo aquí al ladito te vas y les compras y dice, bueno, si no me compró, regreses, pero le devuelvo, nadie te habla. Entonces yo sí creo que en eso tenemos que seguirnos formando y capacitándonos de ser mucho más empáticos. Turismo da mucho dinero. Hay países que viven solo de eso. República Dominicana es uno de esos, ¿no? Y las playas nuestras tampoco es que pide mucho favor a nadie, porque tenemos playas maravillosas y bonitas. Nos queda un tema que podemos seguirlo topando, que es el tema de empleo. Y yo creo que ha habido muchas inquietudes ahí que tendríamos que revisar, Paul, principalmente. ¿Te recuerdas que no sé si ya les aclaramos lo de las Fuerzas Armadas, de las compañías de seguridad en el artículo que habíamos citado principalmente sobre el tema de empleo, ¿no? Y la estabilidad laboral. Entonces no sé si podemos aportar ahí el tema de la estabilidad laboral, por ejemplo. Si no hay preguntas en tema de turismo. No tenemos preguntas. A ver, espérenme.
Justo nos piden una ahorita. Saludos desde Ibarra a todos los hermanos con discapacidad, porque el aporte del IES no es del 50% para nosotros. ¿Por qué el aporte del IES? Ah, porque el 50%. Lo que pasa es que ahí cuando se hizo el análisis, y por eso es que hay el reto, es que no puedes tener una, no es una tarifa preferencial, sino una aportación preferencial. Solo existe un aporte preferencial que se había hecho, era para los jóvenes, no sé si me recuerdo, que había sido una resolución que se sacó para que tengan una afiliación voluntaria, que era con menos valor, era Menos valor. $60 o $55. Lógicamente la ley se hablaba de la propuesta estaba plasmada, ahí lo puedes decir tú claramente, Sí. ¿no? A ver, justamente sí habían propuestas de una tarifa preferencial, llamémoslo así, para personas con discapacidad en cuanto de aportes, pero como lo habíamos mencionado al comienzo, para hacer una reforma en cuestiones de seguridad social hay pronunciamientos de la Corte Constitucional y la misma Constitución que establece que hacer reformas a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesitan los informes, se me fueron la palabra, los informes actuariales. Estos informes actuariales establecen de dónde sale ese otro valor, porque si bien se puede establecer de que el mismo Estado provea, también se puede establecer que de los afiliados al Seguro General salga un porcentaje hacia esta afiliación de personas con discapacidad. Por eso les decía, todo tema de reformas en cuestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social depende de los informes actuariales, y también cabe recalcar de que el Instituto de Seguridad Social es un seguro que sobrevive a través de los aportes de los afiliados, de los aportes del Estado. Entonces sí es un trabajo más minucioso poder establecer aportes diferenciados para las personas con discapacidad, analizando de dónde va a salir el aporte que va a Si no faltar. está financiado, o sea, subvencionar ese porcentaje que no podría ser. O sea, dentro de la propuesta hubo, la Corte Constitucional se pronunció y no se pudo dar paso justamente cuando hubo el veto de parte de la presidencia, pero creo que es importante no darse por vencido de seguir trabajando en eso. Ahora, ¿qué beneficios tienes si tú aportas los $85, creo que es del aporte ahora? El aporte voluntario. Yo creo que llega. ¿Tienes préstamos? ¿Tienes...? Accedes a todo, completamente. Todos los servicios, beneficios. Entonces, ahí hay que ver directamente que si de pronto al tener una tarifa específica para seguro voluntario de personas con discapacidad, capaz que no llegas a tener todos los servicios. Porque el voluntario también puede jubilarse. Claro. Se puede jubilar conforme lo establece la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, 300 aportaciones sin límite de edad. Y si es una persona con discapacidad intelectual, me parece que está en las 240 aportaciones, igual sin límite de edad, con el 68,75%. Eso sí, estén muy pendientes del tema al momento en que apliquen la jubilación, porque existen personas que en realidad cumplen las 300 aportaciones y cumplen la edad, pero pueden jubilarse por jubilación sin discapacidad, sino por una jubilación normal, que establece un coeficiente un poco mayor, ¿no? Que recibes 100% de pensión. Más o menos se va por ahí el coeficiente. Entonces sí, hay veces que algunas personas han incurrido en este error de aplicar la jubilación por discapacidad, pese a que ellos ya cumplían con la edad y los aportes. Exactamente. Y aplicaron la jubilación por discapacidad y se jubilaron con el 68,75% de sus 5 mejores años. Entonces, sí, eso también quería recomendarles a las personas con discapacidad. Tienen que estar bien seguros al momento que aplican la jubilación por discapacidad o aplican su jubilación por vejez, para que sepan cuál de las dos le conviene y cuál es la que deben aplicar en ese momento. Perfecto. No sé si tienes alguna pregunta más, ¿no, Gaby? No solo un comentario. Les saluda Silvia. Para todas las personas con discapacidad, una parte primordial es aumentar el porcentaje a coger en la jubilación con discapacidad. Aumentar el porcentaje.
El 68,75 subirlo. Ah, o sea, subir el porcentaje. Eso discutíamos la vez anterior. La policía tiene la jubilación de 25 años, si no me equivoco. Y lo mismo que pasa, y ellos sí reciben el 100% de la pensión. Y ese era un comparativo que teníamos que era importante. Y decíamos que los policías y los militares, no sé si los militares también, pero de la policía conocía que tenía eso. Pero ahí tendríamos que revisar nuevamente, de volver a presentar una propuesta para volver a insistir en este tema de una reforma a la seguridad social o directamente para que pueda apoyarla. Lógicamente, el análisis actuarial le permite ver la situación de del presupuesto, o hablemos los recursos que tendría para financiar todo este tipo. Pero no desvanecemos la idea que se lo pueda hacer, ¿no? O sea, siempre y cuando existan los recursos para poder hacerlo, en el informe actuarial es lo que determina todo. Exactamente. El informe actuarial es esencial. Vamos a la estabilidad laboral, lo que hemos visto que ha venido pasando directamente. ¿Cómo está garantizada esa estabilidad laboral de las personas con discapacidad? Ya. En el tema laboral, la estabilidad laboral se está estableciendo para personas con discapacidad, sustitutos o sus cuidadores. Recordemos que ya en la ley actual ya menciona el tema de los cuidadores. Entonces, establece que la estabilidad laboral determina de que personas con discapacidad, sustitutos o sus cuidadores no pueden ser despedidos, ni desvinculados, ni cesados en funciones en el caso de entidades públicas. A ellos no se les puede suprimir las partidas. Si es que existe una fusión, tiene que ver el Estado en qué lugar dentro de las instituciones a las que están fusionando se le puede ubicar. Si en realidad ya no hay, no se le puede ubicar en las actividades que va a realizar la persona, ahí sí se puede realizar el tema de la supresión con la liquidación correspondiente, que son las 18 remuneraciones, aparte de lo que le determinen al momento de la liquidación de ley que se habla, ¿no es cierto? Eso sería la garantía, y eso pasa con la nueva ley también de la que teníamos, que es la otra que no hablemos de la otra ley de solidaridad humana, no es esa, ¿no? No, ¿cuál es la ley de personas con discapacidad para garantizar la estabilidad laboral toda esa, con ¿no? discapacidad, enfermedades raras o huérfanas catastróficas, que esa es la ley que fue emitida el 20 de junio del 2025. Claro, fue antes de la ley orgánica de discapacidades. Justamente guarda cierta armonía, porque la ley orgánica de discapacidad, la ley orgánica de personas con discapacidad y la ley orgánica de estabilidad laboral guarda armonía con las sentencias constitucionales en cuanto a estabilidad laboral. Entonces son artículos similares en la cual se está garantizando, si bien aquí no hablamos de enfermedades raras, huérfanas o catastróficas, cómo se desarrolla en la otra ley. Claro, porque aquí te dice, claramente te dice, la ley orgánica reformatoria a diversos cuerpos legales para garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, de las personas con enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y de alta complejidad y sus sustitutos. O sea, tiene correlación con la ley de discapacidades, ¿no es cierto? Claro, la diferencia era de que en la ley orgánica reformatoria varios cuerpos legales te modificaba la LOCEP, te modificaba Código de Trabajo ciertos aspectos, pero recordemos que la ley orgánica de personas con discapacidad es para el ámbito público y privado. Entonces, en la ley orgánica de personas con discapacidad, al ser para el ámbito público y privado, también le da estabilidad laboral a las personas con discapacidad en el ámbito privado. Porque recordemos, a ver, hay en el Código de Trabajo cierta estabilidad ahí sí te da para personas con 40 o 42 creo que sí. Entonces, actualmente en la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, la estabilidad laboral establece que es una obligación la reinserción inmediata al puesto de la persona que ha sido desvinculada, y incluido pagarle las 18 remuneraciones si ha sido desvinculada por un despido intempestivo. Eso se puede pelear. Aquí hay una parte importante para efectos del cálculo, por ejemplo, del transporte, ¿no? Te dice que el empleador brinde el servicio de transporte a sus trabajadores, que brinde el transporte a sus trabajadores
Las unidades de transporte deben contar con la accesibilidad adecuada. Serán válidos otros beneficios sociales de acuerdo a la ley y del reglamento a la ley. O sea, aquí se puede crear que, por ejemplo, en este caso, la empresa no tenga el vehículo adaptado, pero pueda pagar el taxi o la movilidad del transporte que le pueda dar para que le lleve todos los días o lo traiga, que se pueda hacer como un incentivo económico. Justamente hay instituciones que sí te brindan el servicio de transporte y existe un acuerdo ministerial en el cual, si eso, atándonos a lo que nos dice la Ley Orgánica de Discapacidades y el acuerdo ministerial, es que si es una persona con discapacidad, tú debes dejarle justo en su domicilio. Y si no puede realizar ese tipo de transporte, el contrato que tú tengas con la prestadora del servicio, tendrías que darle en dinero, en ese caso. O sea, pagarle un taxi, darle en dinero. Pero si la entidad no brinda el servicio de transporte, esto no se podría aplicar. Solo es en el cuestiones de que la institución, sea pública o privada, brinde los servicios de transporte para todos. Muy bien. Y hay mecanismos de selección de empleo, ¿no es cierto? Que dice que las instituciones públicas, empresas públicas y privadas adecuarán sus requisitos y mecanismos de selección, ¿sí?, del empleo para facilitar la participación de personas con discapacidad, respetarán la equidad de género, los diversos tipos de discapacidad. Esto no estaba en la ley anterior. No. ¿Eso cómo nos ayuda principalmente? Aquí va a haber un desarrollo grande de una política pública en cuanto a la reinserción de empleos a personas con discapacidad. Porque hablemos que bien, las instituciones, tanto públicas como privadas, necesitan tener el 4% por cada 25 trabajadores de personas con discapacidad. O el 3 y 1. Ahorita ya es el 3 y 1. 3 y una persona con un sustituto. Entonces, al hablar de diversos tipos de discapacidad, es decir, que yo no puedo tener a las 3 personas con discapacidad física, o no puedo tener 3 personas con discapacidad auditiva. Entonces tengo que hacerle diverso y poner una persona con discapacidad física, una persona con discapacidad intelectual, una persona con discapacidad auditiva, y el sustituto, le puedo ver un sustituto de una persona con discapacidad psicosocial. Entonces ahí estoy dando la diversidad. Vas dando el enfoque directamente de todas las discapacidades, ¿no es cierto? Claro, entonces estos mecanismos de selección y empleo básicamente se desarrolla en lo que se trabaja, de lo que se trabaja en FENEDIV. Se hace una orientación correcta hacia la persona con discapacidad y hacia las empresas que requieren contratar, porque muchas personas piensan que yo ya le contrato y esa fue la inserción laboral. Así es. Entonces, el trabajo que se realiza desde FENEDIV es orientándole a la persona con discapacidad, y este ya es un mecanismo de selección que se está realizando. Entonces, si bien no estaba en la ley, desde FENEDIV ya se venía trabajando en esto. Es orientarle a la persona con discapacidad, ver cuáles son sus habilidades y destrezas, cuál es qué es lo que requiere la empresa en sí. Entonces, vamos viendo qué persona con discapacidad cumple con los requerimientos de la empresa, y así tener a esa persona con discapacidad insertada laboralmente. Y que lo importa es hacer el análisis, justamente, porque no es cuestión de coger la carpeta y chubarla ahí, o que no hay un análisis después. Había una parte que no encuentro, que me recuerdo que era importante. ¿Quiénes nomás podemos participar? No sé si está en la general, que pueden ser organizaciones, fundaciones, asociaciones, federaciones, que eso estaba, no me recuerdo, que las organizaciones en de el la artículo sociedad. 50. En el artículo 50 está, ¿no es cierto? Que te dice claramente. 37. Segundo. Página 37, vamos a ir. Si nos ha tocado poner mesa ahora, porque en realidad las veces anteriores estábamos que regábamos los papeles y ya nos dijeron, vean, se les va a caer. Entonces dice, ¿dónde está? Aplicación legal aplicable, recibir frentes nacionales brindan asistencia. Aquí, en el segundo párrafo del 50. En el segundo párrafo. A ver, dice, las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo remunerado con condiciones de igualdad y a no ser discriminadas por las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección,
contratación, capacitación, indemnización del personal y demás condiciones previstas en las normativas de la legal aplicable en el ámbito laboral en los sectores público y privado. Hablamos claramente. Los sectores público y privado podrán recibir la asistencia técnica de las asociaciones, fundaciones, federaciones y frentes nacionales que brinden asistencia o apoyo a personas con discapacidad para asegurar y garantizar una efectiva inclusión laboral a favor de las personas con discapacidad. Haciendo muy claro, trabajamos en conjunto. Es importante que la nueva ley que están emitiendo, la nueva ley que está ahorita en la Asamblea analizándose, que es la ley de las federaciones, de la ley de las organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, sea bien analizada en todos los contextos, ¿no? Creo que es interesante, es muy importante controlar los fondos que no sean transparentes. No, eso quiere decir que todas las organizaciones que somos organismos no gubernamentales estamos en el mismo saco. Yo creo que hay que diferenciar, y lo que más lo están promoviendo es como que fuera dineros que vienen a todas las organizaciones. Yo estoy de acuerdo en que se deba declarar lo de las organizaciones, lo que hacemos. Es importante que se diga de dónde vienen. Por algo existen los convenios, principalmente con la Cancillería, las embajadas, las condiciones. Aquí hay que trabajar todos. El gobierno nunca va a poder, ningún gobierno podrá avanzar solo para ejecutar una política pública. Que eso deben tenerlo muy en claro. Necesita de la experticia, del conocimiento, de las alianzas con la sociedad civil. No deben ver a la sociedad civil como un enemigo, debe ser como un aliado. No se debe ver al empresario tampoco como un enemigo, es un aliado. El empresario es parte primordial del crecimiento económico de nuestro país. Es importante. A las mafias esas y a los mafiosos que quieren hacer el mal uso de esos fondos, de esos bienes que vienen de lo ilícito y que quieran invertir, eso sí debe ser sancionado y debe ser cuestionado. Pero principalmente hay que separar y debe hacerse pública las organizaciones que están registradas, las organizaciones que fueron negadas y el motivo por el que fueron negadas, para que tengan conocimiento, como también el reconocimiento que debe hacerse de las organizaciones que han venido durante tantos años trabajando y que no se quiera, en cierto modo, hacérselas a un lado, no porque sean empáticos con las autoridades, sino que aquí estamos para trabajar con todos los gobiernos que nos toquen el camino que nos dé la vida, porque tenemos una condición o porque podemos trabajar por el bien de todas las personas con discapacidad. Aquí hay que unirse, aquí no hay que tener celo institucional, aquí lo que hay que tener es capacidad de gestión, aquí lo que hay que tener es la capacitación, la formación, la orientación, aquí lo que hay que aprovechar es la experiencia, también es importante. Las nuevas alternativas son muy importantes, el crecimiento de la juventud para el trabajo es importante. Hay personas que ya van pasando en su tiempo, en su transitorio, que ya no llegan a tener un empleo. Pero hay jóvenes que pueden incluirse, de promover cosas, inteligencia artificial. Entonces, ayuda mucho a la discapacidad, ayudará mucho. Todas esas iniciativas, todo ese trabajo hay que ir revisando. Toda esa planificación hay que hacerla en conjunto. Aquí no es cuestión de que porque eres de otra organización, o que eres de otra institución, o que eres de otra asociación, vamos a tratar de opacar al que pueda hacer para querer sacar el cuello. No, aquí no hay que agacharle a nadie. Aquí hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en grupo, hay que trabajarse con todos los partidos políticos. Aquí no hay que escoger un solo partido, aquí hay que trabajar entre todos. Y ojalá en la Asamblea también trabajemos entre todos, aportemos lo importante para todos, para un crecimiento de una política que nos favorezca a todos los que trabajamos, a los que hemos venido haciendo trabajo de hace muchos años en cualquier ámbito, del deporte, de la discapacidad, de las mujeres, de los niños. Aquí no es cuestión de decir estos son más o estos son menos. Es un solo país, es un solo trabajo y es un solo esfuerzo entre todos. Los gobiernos son cambiantes, nada es eterno, pero hay que trabajarlo en conjunto para tener un país libre, tranquilo, respetuoso, soberano y ante todo respetarnos entre todos nosotros. Creo que ahí les dejamos en claro que lo único que buscamos nosotros es que se vayan enterando, vayan tomando cuerpo sobre lo que estamos hablando, que vayan aportando al reglamento, que el gobierno tiene 90 días, que no saquemos un reglamento apresurado, sino un reglamento con tiempo, que cumpla la claridad. Qué difícil es para los sordos,
Por ejemplo, comprender y entender si no hay un intérprete de lengua de señas para que les explique la normativa, la socialización de la ley. Y eso es lo que estamos haciendo como federaciones. Nosotros estamos impulsando eso por medio de estos podcasts y vamos a seguir con los podcasts porque necesitamos que la gente se empape. Yo he visto muchos TikTok de abogados donde dicen que tienen nuevos beneficios. Señores, entérense un poquito más. No son nuevos beneficios, ya habían. Hay unas cosas que a veces se dicen, no sé si por captar seguramente clientes, pero no están bien informados. Deben, por favor, tomar en cuenta y saber muy bien y enterarse bien sobre la ley y la norma, cómo se está trabajando. No son medidas, no son beneficios, son medidas de acción afirmativa. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el ente que hace cumplir todo lo que dice la ley? Ese es el ente rector de cada política pública. A ver, hay que tener muy en claro, el Ministerio de Salud preside el directorio del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, que está conformado por 5 representantes de la sociedad civil, que no son las federaciones, que fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y que están en prórroga de funciones porque todavía el Consejo de Participación Ciudadana no ha convocado a las elecciones de los miembros del directorio de los consejos para la igualdad, que son los 5 consejos que existen. Y ahí además están representados un representante del Ejecutivo, que es el Ministro de Salud, en representación del Presidente, es el representante del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo es el representante del Consejo Nacional Electoral, es el representante de la Asamblea Nacional y es el representante de la Corte Suprema de Justicia, y con eso completaríamos los 5 representantes del Estado, no del gobierno, por favor. Es de las 5 funciones del Estado y los 5 de la sociedad civil, que es por concurso de méritos, no de oposición, solo de mérito, que es convocado por el Consejo de Participación. Este Consejo para la Igualdad tiene dentro de sus competencias justamente el de la planificación de la política pública con los diferentes entes del Estado, directamente para ejecutar, evaluar, hacer el seguimiento, la evaluación y la coordinación para que los rectores de la política pública, que quienes emiten las normas, rectores de la política, salud, trabajo, educación, turismo, obras públicas, todos los ministerios son rectores de la política pública. Ellos deben emitir las normas con sus direcciones, subsecretarías. Y hay una agenda de igualdad que sirve para hacer el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de una política pública de todos los entes rectores. Y para eso está el directorio, para exigir justamente que se vaya cumpliendo dentro de la Secretaría Técnica del Consejo, para que vaya ejecutando y accionando los seguimientos y el cumplimiento. Y todas las acciones, sean del Consejo, del directorio, deben estar transparentadas directamente en la página web y en la página web donde tiene transparencia de la institución, donde deben estar actualizados todo completamente los documentos que se han emitido, resoluciones, viajes, todos los documentos pertinentemente que deben estar de transparencia ahí, para respaldo siempre que garantice el trabajo del directorio. Esa es la forma como funciona. Creo que tenemos medio claro. Agradecer a Roberto por su interpretación, a ti, Paul, y seguiremos anunciándoles la hora para la próxima semana. Darles un abrazo fuerte, agradecer a nuestra cooperación siempre con Fundación 11, AECID, Operación Española. FENEDIP sigue trabajando por este trabajo y este esfuerzo para todos los compañeros de las federaciones y un trabajo conjunto. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.